El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos se reunió con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, para conversar sobre el futuro de esta institución. Para conocer los detalles, lo recibimos esta mañana. Juan Faropa, ¿cómo anda? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, un gusto. Bueno, ¿qué situación fue la que ameritó la reunión con la vicepresidenta de la República? Públicamente, bueno, han habido algunas acusaciones o ataques desde el ámbito político hacia el funcionamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí, a ver, este Consejo Directivo termina su mandato el 31 de agosto de este año. Por lo tanto, el Parlamento tiene que comenzar el proceso para la renovación del Consejo Directivo, que implica una convocatoria pública para que las organizaciones sociales presenten candidaturas. Luego hay todo un proceso dentro del Parlamento, entrevistas, etc. Y bueno, ya estamos en abril y ya es tiempo de comenzar a ver ese proceso de transición. Por supuesto, también hablamos de las críticas que se han producido a la institución en los últimos tiempos. En algunos casos son temas que se pueden discutir perfectamente, que son opinables y en lo personal me parece que es bueno que estos temas se discutan. Otras son situaciones como las que lamentablemente estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos, de ataques, de agravios, sin ningún tipo de fundamento, por parte también de muchos integrantes del sistema político. Pero bueno, lo que yo planteo es que si se ha criticado duramente a la Suprema Corte de Justicia, si se ha criticado duramente a la Fiscalía, si se ha criticado a la Universidad de la República, acusándolas de estar politizadas, infiltradas, bueno, ¿qué podemos esperar nosotros que somos una institución nueva y relativamente pequeña? Son a veces las reglas de juego en todo el mundo. A los gobiernos generalmente algunos pronunciamientos de las defensorías del pueblo le molestan, y lo cual es obvio. Y bueno, en ese sentido también conversamos de esos temas, los aclaramos. Y también, por supuesto, planteamos nuestro acuerdo en realizar una revisión crítica de la ley que actualmente regula la institución de derechos humanos, teniendo en cuenta que esa ley fue reiteradamente modificada en estos últimos años. Por ejemplo, se le incluyeron las competencias de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, las competencias de control de la Ley de Salud Mental. Así que bueno, no está mal mirar lo que es la institución 10 años después, como cumplimos este año, de haberse instalado. ¿Qué modificaciones se ameritarían en ese cambio legislativo entonces, a partir de ahora? No hablamos de modificaciones específicas ni puntuales. Lo que sí le planteé a la presidenta de la Asamblea General, y ella por supuesto estuvo de acuerdo, que lo que no se puede modificar es lo que es una institución nacional de derechos humanos, lo que establecen las normas internacionales y los organismos internacionales, es decir, una institución autónoma, independiente, que no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad, y que tiene un funcionamiento fundamentalmente que busca resolver rápidamente problemas en materia de eventuales vulneraciones de derechos que tiene la gente, a la vez que también asesorar y colaborar con el Estado para un mejor cumplimiento de esos derechos humanos. Siempre, y lo reitero, y me parece que nunca está de más dejar de señalarlo, que estamos en un Estado de Derecho pleno, que Uruguay es una democracia, afortunadamente, desde hace ya varias décadas que se ha ido consolidando, pero aún en los países más democráticos se producen errores, se producen fallas, se producen dificultades para implementar algunas acciones que generan vulneraciones de derechos de las personas. Por ejemplo, en la accesibilidad de todos los niños y las niñas en situación de discapacidad a la enseñanza, sin ningún tipo de restricción. En Uruguay eso no se está dando, y eso no significa que Uruguay pueda ser calificado como un país violador de los derechos humanos. Queda claro, o sea, en ese sentido entonces siempre estamos dispuestos a discutir y siempre estamos dispuestos a mejorar la ley, siempre que se pueda mejorar. La presidenta planteó que no está en duda la continuidad de la institución,
lo cual es muy bueno. Creo que es uno de esos temas que ni siquiera deberían mencionarse, pero está bueno cuando se subraya. ¿Y cuál es esa revisión que habría que hacer de la institución? ¿Cuál es el planteo de Argimón en ese sentido cuando tanto se ha hablado por estas semanas? Sí, como les dije, no se ha hablado de temas concretos. ¿El objetivo podría cambiar de la institución? No, ¿mutar hacia otros aspectos, otros abanicos de posibilidades? A ver, como te decía, el perfil, la esencia de la institución... Se mantiene. Eso debe mantenerse o es otra cosa. Claro. Que no se puede llamar Institución de Derechos Humanos o Defensoría del Pueblo. Se llamará X, J o H. Pero sí se pueden, estamos dispuestos, y lo conversamos en el Consejo Directivo, a trabajar en esa dirección. Quedamos pendientes con la Presidenta de la Asamblea General para tener una reunión con todo el Consejo Directivo. Y como decía, como tenemos competencias de asesoramiento al Poder Legislativo en todas las leyes que tienen que ver con derechos humanos en Uruguay, por supuesto, eso también incluye la ley de la Institución de Derechos Humanos. Ahora, Faropo, las críticas que surgieron fueron principalmente por esas 90 y pico de denuncias de posible abuso policial que se dan en un contexto de un referéndum un par de semanas antes, que eso motiva también que el Frente Amplio realice una conferencia de prensa. Sí. ¿Por qué decidieron en ese momento hacer ese planteo o elevar esas denuncias? Sí. Bueno, el informe fue presentado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que incluye malos tratos, etcétera, etcétera, que funciona también con determinado nivel de autonomía dentro de la institución. Yo puedo coincidir que tal vez no fue oportuno el momento de presentar el informe, pero el informe se venía elaborando hace mucho tiempo. Las denuncias de los defensores y defensoras públicos ya se habían presentado ante la Suprema Corte, ante la Institución de Derechos Humanos, era algo público. Y bueno, la institución lo que plantea es que se han presentado tantas denuncias. Que la institución diga que hay un número de denuncias determinado no quiere decir que esas denuncias terminen luego en una resolución donde se constate una vulneración. Ahora, evidentemente hay el clima de campaña político, el clima de debate, no es muchas veces el más oportuno para realizar algún tipo de pronunciamiento. ¿No se tuvo en cuenta eso por parte de la institución? Bueno, es que la institución... ¿Que podía llegar a incidir en la opinión pública? A ver, la institución ya se había pronunciado sobre la LUC en 3 sendos informes que se enviaron al Poder Legislativo en el momento que se estaba discutiendo la LUC. Pero ahora, eso dio lugar a acusaciones de politización, de estar flechados, de ser un comité de base del Frente Amplio o de cualquier otro partido. Por eso digo, hay críticas que se hacen a la institución. Una puede ser la oportunidad, por ejemplo, que se puede discutir razonablemente. Y otro tipo de situaciones ya no son críticas, son opiniones que cada uno tiene derecho a tener, que muchas veces son infundadas. Por ejemplo, yo estos días he escuchado a varios integrantes, a varias altas autoridades decir la institución de derechos humanos que depende del Parlamento. No, la institución no depende del Parlamento. La institución es una institución autónoma, independiente. La única dependencia, el único vínculo que tiene con el Parlamento es administrativo. Claro, nos nombra la Asamblea General y luego la institución rinde cuentas anualmente ante la Asamblea General, que debería recibirnos en una sesión especial para escuchar ese informe. Entre paréntesis señalo que desde junio del 2012 hasta la fecha, solamente en 2 oportunidades nos convocaron. Una vez nos dijeron que teníamos solo 5 minutos porque estaban muy ocupados en otros temas. Entonces, también el sistema político tiene que tomar conciencia de qué es lo que votó y la institución que se creó, que destaco, es una institución que se creó con un amplísimo consenso político en su momento. Fue una institución con un apoyo muy fuerte de Naciones, que se creó con un apoyo muy fuerte de la Oficina de Naciones Unidas en Uruguay, donde participaron parlamentarios de todos los partidos, entre otros, y ella misma lo recuerda, la actual presidenta de la Asamblea General, la escribana Argimón,
Es decir, no es una institución que fuera creada por un partido político. Para las veñas también se precisa apoyo parlamentario con quórum, claro, con mayorías. Por y supuesto. Se discute antes. Bueno, a nosotros, a los integrantes del Consejo Directivo, nos nombró una mayoría especial de la Asamblea General, porque afortunadamente la ley establece que en una primera instancia lo que se busca es que sea una institución cuyos cargos de dirección sean nombrados no por la mayoría circunstancial simple de un partido político, sino que tiene que haber acuerdo en el sistema político. Ahora, lo peor que podría pasar, volviendo al tema de la reforma de la ley y atándolo con este último comentario, es que cada cambio de gobierno se cambie la ley de la institución de derechos humanos. Las instituciones tienen que tener cierto grado de permanencia, son perfectibles, pero para fortalecerse tienen que tener continuidad, tienen que consolidarse. Repito, hay mucho desconocimiento en este tema. También hay otros asuntos sobre los que lamentablemente en este momento y hasta las 0 horas del 1 de septiembre de este año, que dejo de ser director de la institución porque ya cumplí mis 2 mandatos, hay algunos temas que no puedo tocar porque tengo inhibiciones en cuanto a comentarios sobre temas político-partidarios. Lo que sí quiero decir que tendría muchísimas cosas y muchísimos comentarios para decir de cuáles serían los fundamentos, los motivos para criticar tan duramente a la Institución Nacional de Derechos Humanos en el último tiempo. Pero eso, bueno, me lo reservo para el 1 de septiembre. Para escribir mis memorias, que ya tengo que escribirlas pronto antes que me olvide de todo. Tiene que ver con, por ejemplo, el trabajo que se hace en la búsqueda de detenidos desaparecidos, en la búsqueda de verdad. Tiene que ver con, aspectos que contradicen o contravienen a disposiciones del gobierno de turno. ¿Por dónde van esas? Bueno, como digo, prefiero, no tengo competencia en este momento para decirlo. Te anoto solamente que las competencias para la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas fue una de las últimas modificaciones justamente a la ley de la Institución de Derechos Humanos que se aprobó porque esas competencias eran del Poder Ejecutivo. Y por supuesto las asumimos con mucha responsabilidad, considerando además la altísima sensibilidad del tema, buscando contribuir a partir de la verdad a una no digo una reconciliación de la sociedad uruguaya, siempre es complicado este tipo de temas cuando hay momentos históricos de extrema violencia, pero sí al mayor acercamiento, el mayor esclarecimiento de los hechos, pero evidentemente es un tema que nos generó una carga de trabajo sumamente importante. Como te decía, poco tiempo antes también se nos asignaron las competencias de control de la implementación de la ley de salud mental, que también implica una situación diferente. Entonces, si hablamos de modificar la ley para actualizarla, yo creo que está bien. O sea, la ley actual lo que regula específicamente es un procedimiento para recibir denuncias y dictar resoluciones. La ley, por ejemplo, no habla de áreas de trabajo específicas, no habla de equipos de referencia temáticos que se fueron creando, de hecho, para el mejor funcionamiento de la institución y que, por supuesto, deberían ser regulados. Debería ser regulado también, desde mi punto de vista, el procedimiento de lo que se conoce a nivel internacional como solución amistosa de los conflictos, es decir, una persona realiza una denuncia en la institución, antes de iniciar todo el procedimiento que está regulado en la ley, que la institución se pueda comunicar con el organismo denunciado y buscar una rápida solución de esa denuncia, que sería lo mejor para la persona que denuncia. Imagínate, vos tenés un problema, lo planteás y a la semana te lo resolvieron. Si no, bueno, de otra manera, es lo mismo que iniciar un juicio o ir por la vía judicial. Ahora, para eso se requiere un procedimiento regulado que está en la actual ley, que tampoco se cumple por parte de muchos organismos del Estado, y es la obligación de colaborar, ¿no? Para bailar el tango se precisan dos, o sea, nosotros podemos buscar soluciones amistosas, pero se requiere la voluntad de la presunta víctima y también del organismo denunciado, ¿sí no? Y en ese sentido, Faropa,
¿Qué análisis hace de la situación actual que se está atravesando a nivel justamente del vínculo de las instituciones del Estado con la población? ¿Dónde estaban estos casos de abuso policial, los temas de salud mental? ¿Hay un debe del Estado con la población en faltas que ocurrieron desde las instituciones o desde los funcionarios hacia las personas? A ver, yo repito una vez más, Uruguay no es un país violador de los derechos humanos, es un país donde se respetan los derechos humanos, es un Estado de Derecho, pero algunos derechos humanos no se están cumpliendo, el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones concretas para asegurarlos. Esto no quiere decir que haya una voluntad específica, como hubo en algunos momentos del país, donde hubo una política sistemática por parte del Estado para violar derechos humanos en la época de la dictadura. En este caso, como pasa en todos los gobiernos democráticos, como digo, existen muchas veces fallas, carencias que tienen que ver con desconocimiento de las normas, con falta de capacitación de los funcionarios, tiene que ver con el hecho que muchas veces tenemos una muy buena legislación. Pongo, por ejemplo, el tema medio ambiente, fumigación con agroquímicos. La legislación es buenísima, es amplísima, pero lo que no funciona son los mecanismos de control. Entonces, ¿de qué sirve tener una muy buena legislación como tiene el país si los mecanismos de control no funcionan? En esos casos, que vienen en automático o han tenido un cambio en estos 10 años? No, perdón, no te Son entendí. carencias que usted mencionaba, que Uruguay no es un país violador de los derechos humanos, pero que sí hay a veces incumplimientos por carencias. ¿Han cambiado las carencias en estos 10 años o se mantienen más o menos las mismas? Mirá, yo invitaría a quien esté interesado a leer todos los pronunciamientos y todas las resoluciones de la institución desde el 22 de junio del año 2012, que era durante el gobierno del presidente Mujica, posteriormente durante todo el segundo gobierno del doctor Vázquez y actualmente durante el gobierno del doctor Lacalle. Que ustedes puedan analizarlo. En esos informes se pueden ver determinadas líneas de continuidad y precisamente como vos me preguntás, hay situaciones que se mantienen. Es decir, por ejemplo, en algún caso se ha acusado a la institución de estar en contra de la policía, de ser una institución antipolicía. Todo lo contrario. La institución se ha pronunciado reiteradamente en que la policía es una institución esencial, fundamental, irrenunciable para la vigencia de los derechos humanos y la defensa de la institucionalidad democrática. Se ha señalado claramente que la policía uruguaya no es una policía de gatillo fácil, como se dice en otros países de América Latina. Lamentablemente hay policías sumamente violentas, sumamente corruptas. Ahora, ¿existen dificultades? Sí, existían en 2012, existían en 2015 y siguen existiendo ahora. Y no ha cambiado mucho lo que la institución viene diciendo respecto a este tema. Y me refiero específicamente al tema seguridad, porque es uno de los temas donde más se critica la institución y donde más se señala que hay un flechamiento, que la institución está a favor de los delincuentes, etc. ¿Han aumentado las denuncias por abusos policiales en el último tiempo? No, en los últimos hubo años? un momento, hubo un pico a principio de la actual administración que nos llamó la atención, pero luego se ha estabilizado. Ahora, sin embargo, las denuncias en relación con el Ministerio del Interior son las que siguen teniendo un mayor porcentaje dentro del trabajo de la institución. Ahora, antes del 30 de abril, va a salir nuestro informe de gestión del año pasado y ahí van a estar los datos. Y es un tema que hablé también con mucha amplitud con el ministro Heber en su momento que nos reunimos, y también lo habíamos hablado antes con el exministro Bonomi. La institución está dispuesta a colaborar en la formación, en la calificación del personal policial. Lo que no quiere decir que una policía que defiende los derechos humanos es una policía que tiene las manos atadas. No quiere decir que o podemos hacer todo o no podemos hacer nada. No, la policía cuando tiene que reprimir, cuando tiene que usar la fuerza, está obligada a hacerlo. Pero hay normas que lo regulan, que establecen cuáles son los límites, cuáles son las condiciones que se deben dar, los procedimientos, el proceso temporal en que se toman determinadas decisiones. Así que bueno, en ese sentido seguimos como siempre y reiteramos una vez más nuestra disposición a colaborar con toda la institucionalidad pública porque es nuestra obligación hacerlo.
Faropa, muchas gracias por estos Gracias. minutos. No, les agradezco mucho a ustedes, un gusto. Gracias. Cerramos por aquí entonces la charla por ahora con el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa.